El monto pagado por portada de cada diario, el monto de cada portada era entre $4.000 y $5.000. No, por ejemplo, ya fue condenado, fueron condenados los Wolfenson, José Olaya ya cumplió condena, pero Fujimori sigue impune en este tema. En momentos en que se empezaba a discutir el pedido de indulto anunciado por la familia del reo expresidente Alberto Fujimori, el gobierno de Ollanta Humala dio a conocer su deseo de que el caso de los diarios Chicha, que el servicio de inteligencia del régimen fujimorista financió y utilizó para demoler a los opositores de aquel régimen y posteriormente para impulsar la campaña reeleccionista, sea visto en los tribunales judiciales peruanos. A través de 2 resoluciones supremas consecutivas, 141 y 142, firmadas por el presidente Humala y por la ministra de Justicia Eda Rivas, el gobierno anunció, primero, la designación del actual procurador anticorrupción Julio Arbizu como procurador público ad hoc para que ejerza la defensa de los derechos e intereses del Estado en el proceso de ampliación de extradición por el caso Prensa Chicha, y enseguida resolvió la contratación del abogado chileno Alfredo Echeverry para que éste vea el asunto directamente en la Corte Suprema chilena y logre el objetivo de ampliar la extradición de Fujimori para que éste sea juzgado en la Corte Suprema peruana por el delito de peculado en agravio del Estado. Echeverry era el mismo que en el año 2009 logró desde Chile la extradición del ex jefe de Estado por los casos La Cantuta Barrios Altos, el pago de la CTS a Vladimiro Montesinos y el secuestro de Gustavo Gorriti Daya. De ese modo se vuelve a plantear la posibilidad de reabrir una caja de Pandora de corrupción en una historia en la que se usaron fondos secretos del Servicio de Inteligencia Nacional y del sector defensa para financiar insultos, chantajes, mentiras, calumnias, injurias y amenazas contra periodistas y políticos opositores del fujimorismo y posteriormente para los fines reeleccionistas del fujimorismo. En el Perú, el Poder Judicial determinó en el año 2004 que el que dispuso semejante plan fue el propio Alberto Fujimori, y así lo señaló en el proceso el mismo Vladimiro Montesinos. Sus declaraciones han señalado claramente, de la misma forma en que lo hizo para el caso del reclutamiento de los congresistas tránfugas, que actuó bajo consigna del presidente de la República, Alberto Fujimori. Lo hizo muchas veces, lo sostuvo y lo reafirmó durante el juicio oral, de modo tal que a nuestro entender hay certeza respecto de que esto fue una decisión tomada desde las más altas esferas, digo desde la presidencia misma de la República, y también se dijo, lo dijo Montesinos y lo dijeron algunos de los actores de este caso, que esto tenía por finalidad la reelección del señor Fujimori, ¿no? ¿Existe solo la acusación de Montesinos? Porque la defensa de Fujimori va a alegar que es la acusación del asesor y nada más, ¿no? No, porque esa acusación, que es en verdad un testimonio libre, concuerda con una serie de testimonios en el mismo sentido. Decisión. Si yo no recuerdo mal, esto con cargo a revisarlo, los comandantes generales del ejército estaban perfectamente advertidos de que la finalidad era la reelección y que la orden venía directamente del presidente Fujimori. Los diarios Chicha que entonces fueron enfilados contra los periodistas y políticos críticos al fujimontesinismo fueron El Chino, El Tío, El Mañanero, La Yuca, La Chuchi y El Men, y posteriormente La Repúdica y El Repudio. Todos usados para el plan ejecutado con fondos millonarios del SIN. El monto pagado por portada de cada diario, digamos, había entre 6 o 7 diarios comprados por el servicio de inteligencia, el monto de cada portada era entre $4.000 y $5.000, ¿no? Entonces, calculemos solamente lo presuntamente invertido en esta campaña difamatoria en la época. Esto ha sido más o menos de manera sistemática durante los últimos 3 o 4 años del régimen del señor Fujimori. Pues es una cifra bastante grande. Para tener una idea de la magnitud de la campaña montada por esos diarios, solo uno de ellos, El Tío,
dirigido por José Olaya, que antes había pasado por la dirección de El Chino, el diario de los hermanos Wolfenson, dedicó su tinta, su tiraje, sus portadas y sus páginas a demoler la imagen del periodista Ángel Páez, jefe de investigación de la República, y de su compañero Edmundo Cruz. El primero por investigar los negociados en la adquisición de armas y el segundo por destapar la desaparición del profesor y los estudiantes de la Universidad La Cantuta. Todo arranca porque yo destapé la compra ilícita de 38 aeronaves Mi-29 y Sukhoi 25 a Bielorrusia, con una licitación amañada y que había sido montada para favorecer a un grupo específico de empresarios o traficantes de armas. Cuando publiqué el primer artículo sobre este tema, en el año 96, Fujimori se encontraba en México y ante el Senado de México, cuando se enteró de la publicación, dijo que esto es obra de los traficantes de armas. Y justamente la campaña empieza por ese lado, ¿no? Traficantes de armas competidores de los ganadores. Supuestamente, ¿no? Y en realidad había sido, como todo el mundo sabe, una operación corrupta, ¿no? Como recuerda Páez, lejos de anunciar una investigación para determinar la validez de la investigación periodística, el gobierno y el propio Alberto Fujimori, como ocurrió en decenas de otros casos, buscaron desacreditar al mensajero. Curiosamente, esa misma línea de acusación se plasmaría luego en cientos de portadas y páginas de esa prensa. De tu caso principalmente se ocupó el diario El Tío, de José Olaya. ¿Cuántas carátulas tiene registradas y cuántas páginas completas? Más de 300 carátulas. ¿Solo en contra tuya? Solamente en contra mía y más de... Algunas veces eran 2 páginas o una, pero siempre una página completa como lo que estamos viendo acá, ¿no? Dedicada a afectarme, ¿no? Con unas campañas de falsedades, afirmando que todas las publicaciones que yo hacía eran pagadas por el espionaje ecuatoriano. Una carátula usual del Tío solía tildar a Páez de traidor a la patria, y sus ilustraciones eran composiciones como las que usted ve. Había una campaña para que la justicia militar me iniciara un proceso judicial por traición a la patria debido a que estaba revelando secretos militares. ¿Llegó a hacerlo? Intentaron hacerlo, sí. Y es más, un traficante de armas me hizo una acusación ante el Ministerio Público que avanzó hasta que hubo el cambio de régimen, ¿no? ¿Cómo se llegó a aprobar en el proceso el desvío de fondos del SIM para financiar estos medios, todas estas campañas? Bueno, había una serie de partidas que se habían establecido de traspaso de fondos de las Fuerzas Armadas directamente al SIN. Además, hubo durante el proceso el testimonio del propio Montesinos y de los propios comandantes generales de las Fuerzas Armadas en el sentido de que efectivamente el dinero se desviaba de las Fuerzas Armadas, Ministerio del Interior y Ministerio de Defensa, al Servicio de Inteligencia para poder costear esta campaña difamatoria contra algunos opositores al régimen del señor Fujimori. Las investigaciones serias e independientes al régimen fujimorista han arrojado que las altas autoridades de entonces recurrieron no pocas veces a las partidas secretas del SIN, así como del sector defensa, para financiar otros objetivos y eventos absolutamente ajenos a lo militar. Fujimorismo y Montesinos utilizaban los fondos públicos para pagar medios de comunicación y dañar, destruir la reputación de periodistas que tenían la única característica de investigar la corrupción, ¿no? Entonces, eso de alguna manera, que se revele estos hechos después de varios años, no le hace muy bien a la campaña de indulto que está desarrollando Fujimori. Aquí hubo una sentencia condenatoria contra 14 procesados. La sentencia condenatoria fue por los delitos de peculado y asociación ilícita para delinquir. Están condenados allí Montesinos, los 3 generales de las Fuerzas Armadas, los comandantes generales de las Fuerzas Armadas, los dueños de los diarios Chicha, algunos publicistas que se reunían en el Servicio de Inteligencia, Brezani como intermediario de todos los directores de los diarios Chicha. Arbizu calcula que en 2 meses la Corte Suprema chilena decidirá. Si amplía la extradición, el caso será visto por la justicia peruana. Y salvo que Fujimori se allane, como en el caso del pago de los $15 millones a Vladimiro Montesinos, el Perú podría, tal vez, conocer cómo en los años 90 se usaron sin ningún miramiento
los fondos reservados del Servicio de Inteligencia para todo, menos para hacer inteligencia.